divina, pero él por sí mismo no mató a los 70 hijos de Acab. Fue el pueblo el que lo decidió. Él le preguntó al pueblo: ¿quién quieren ustedes que los gobierne? ¿Si los hijos del rey Acab o yo? Y el pueblo lo decidió. Entonces vemos que los hijos de Acab terminaron perdiendo toda autoridad, pero no fue por culpa de Jehú, fue porque el pueblo así lo decidió. Miremos entonces que Jehú nos revela que también en Israel habían sacerdotes de Baal y que a la final eran líderes religiosos aprobados por el gobierno del rey Acab. Entonces, estos reyes sacerdotes de Baal tampoco estaban sometidos a la autoridad de Dios. Y además de todo, también habían sacerdotes de Dios que, aunque eran perseguidos por Jezabel, no se sometían por ningún motivo a la autoridad de Baal, sino que se sometían a la autoridad de Dios. Entonces, fue así y solo así que Jehú pudo reconocer quiénes eran sacerdotes de Baal y quiénes eran sacerdotes de Dios. Como ya les mostré el versículo o pasaje bíblico pasado, todos esos sacerdotes de Baal fueron convocados a una reunión ecuménica. Pero como habían aún sacerdotes del Dios Altísimo que obedecían la ley de Dios, fue solo a través de esa manera que pudieron ser diferenciados, que no eran sacerdotes de Baal. Eso es muy importante, porque ¿qué nos revela la palabra? Que hay un ángel que va por ahí sellando a aquellos que guardan la ley de Dios, y aquellos que no guardan la ley de Dios no son sellados. Y luego, cuando venga esta crisis, cuando venga la decisión final, entonces Dios va a ver ese sello que tú tienes de que guardas la ley de Dios y no vas a sufrir el castigo. Pero a todos los otros, en su reunión ecuménica, les va a llegar la desgracia. En este caso, hermanos, aquel que obedece la ley de Dios es una autoridad delegada por Dios, aunque no seas rey, aunque no seas gobernante ni alcalde, y tal vez nunca lo seas, pero eres alguien que eres una autoridad, porque obedeces a Dios. Miremos que Jehú fue declarado autoridad sin ser alcalde, ni gobernante, ni rey, ni nada. Luego se convertiría en rey, pero fue declarado autoridad antes de convertirse en rey. Asimismo, nosotros seremos declarados autoridades de Dios, aunque no seamos gobernantes ni alcaldes. No seremos reyes, tal vez en este tiempo, porque este mundo está bajo el maligno, pero seremos reyes en el nuevo mundo, en la nueva tierra y en el nuevo cielo, hermanos. Entonces miremos que hay dos tipos de autoridad. La persona que obedece la autoridad de Dios, que es la autoridad divina, y la persona que obedece la autoridad legal, que es la autoridad del mundo. La autoridad del mundo no debe superponerse a la autoridad de Dios. Y aquel que obedece la autoridad de Dios, que es la autoridad divina, no debe desobedecer la autoridad legal. ¿Ok? Sin embargo, primero está la autoridad divina y luego está la autoridad legal. Pero tú no puedes usar la autoridad divina para derrocar la autoridad legal, sino todo lo contrario. Tú usas la autoridad divina para establecer la autoridad de Dios, es decir, para mostrarle a los demás que la ley de Dios sigue válida. Y es lo que hizo Jesús. Él obedeció toda ley legal, pero eso no quiso decir que él iba a desobedecer los mandamientos de Dios, que es la ley divina. Leamos en Juan capítulo 15, versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Lo vemos, hermanos, el amor de Dios es derramado sobre aquellos que respetan la autoridad de Dios. Jesús nos dio un mandamiento nuevo también, el cual no anula los mandamientos del Padre.
Jesús permanece en el amor del Padre porque guardó sus mandamientos. Ahora nosotros permanecemos en el amor del Padre y el Hijo, porque guardamos los mandamientos del Padre y el nuevo mandamiento del Hijo. De esa manera queda revelado el amor del Padre y del Hijo en nosotros. Vemos que ese amor es derramado sobre nosotros. Por eso hemos sido llamados al conocimiento de su ley, porque recibimos su amor. Porque cuando obedecemos su ley, establecemos su autoridad. Es lo que queremos todos, irnos al gobierno celestial de Dios. Es el gobierno que queremos que triunfe, que sea eterno. No queremos derrocar ese gobierno. Entonces en el cielo ese gobierno ya está establecido, pero ahora queremos establecerlo en la nueva tierra, porque en esta tierra sabemos que no se podrá. Miremos esta ironía, hermanos. Los reyes y líderes religiosos en esta tierra están siempre preocupados porque las personas no los respetan, porque se pierde su autoridad. Pero bien que ellos tampoco respetan la autoridad de Dios. ¿No es curioso? El principio espiritual que dice, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Entonces, si un gobernante no quiere perder autoridad, pues respeta la autoridad de Dios. Pero ellos no hacen eso. Miremos lo irónico de todos, porque es Jezabel, la esposa de Acab, quien realmente tenía la autoridad. Ni siquiera era el rey Acab. Entonces, desde ahí podemos ver la pérdida de autoridad del rey. Es muy similar a lo que pasa en los hogares. Dice la palabra que la autoridad la tiene el esposo en un hogar, pero luego hay una pérdida de autoridad. Entonces ahora son las mujeres las que tienen la autoridad en el hogar. Algunos hombres se someten gustosos a la autoridad de la mujer, y haciendo eso se feminizan, se convierten en seres afeminados. Es algo de locos. Dios nos revela que los reyes de la tierra entregan su gran poder y autoridad a una mujer, es decir, se vuelven afeminados. Hermanos, y para no decir más, leamos en Apocalipsis capítulo 17, versículo 12 al 13. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. ¿Y luego qué hacen? Estos tienen un mismo propósito y entregan su poder y su autoridad a la bestia. Prop. Es de locos. Los reyes de la tierra empiezan entonces a perder autoridad, y no por culpa del pueblo. No es que el pueblo no los respete, no, ellos mismos se han irrespetado a sí mismos. Ellos le han entregado su autoridad a una mujer que es Jezabel, la Iglesia Católica. Y esa pérdida de autoridad se debe a que ellos intentan despojar a Dios de su autoridad. No es gratis tampoco, porque si miramos la etimología de la palabra autoridad, vemos que viene de la palabra auto, y eso quiere decir que la autoridad es el ejercicio del poder de forma intrínseca, y por tanto esa autoridad no la posee el ser humano porque nunca la ha tenido. La misma palabra autoridad nos revela que quien la posea debe ser un ser que siempre la ha tenido. Así como Dios es autoexistente, Dios es yo soy, es decir, Él siempre ha tenido existencia. Y el ser humano no siempre ha tenido existencia. Tú hace 100 años no existías, ahora existes. Y asimismo, cuando eras niño, no tenías autoridad. Hoy tienes cierta autoridad que Dios te ha dado. Autoridad en tu familia, en tu trabajo. Sin embargo, antes no tenías autoridad. De hecho, ese es el problema del ser humano, que cuando nace despojado de la autoridad. Eres un niño gobernado por tus padres, luego tus profesores, luego tu jefe, y luego también los impulsos y deseos te gobiernan. Entonces no tienes autoridad. Y si vas a tener autoridad es porque alguien te la tiene que dar. Entonces vemos, hermanos, que si la autoridad se obtiene de alguien, pues la pregunta es ¿de quién se obtiene? ¿Del hombre o de Dios? Nosotros ya vimos que ningún hombre tiene autoridad, sino que la autoridad viene de Dios.
Y eso significa que tienes que obedecer a Dios, porque Él es la autoridad. La batalla del Armagedón es una guerra espiritual entre quienes obedecen la autoridad de Dios, que son los 144,000. Y ellos reciben autoridad. Reciben autoridad sobre demonios, sobre enfermedades, sobre espíritus inmundos. Vemos, hermanos. Y luego el bando contrario, los que retan la autoridad de Dios. Y ellos pierden autoridad sobre su cuerpo, sobre su familia, sobre sus naciones, sobre los espíritus inmundos, quienes toman posesión de ellos y los llevan a la terrible batalla del Armagedón, a la gran locura de irse en contra de Dios. Los reyes de la tierra, los líderes religiosos que son conformados por la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica, todos se unifican en un ecumenismo global y de esa manera buscan que todos le entreguen su autoridad a una mujer que es la Jezabel moderna, que es la Iglesia Católica. Miremos el caso de Herodes para terminar, hermanos. Herodes se suponía que era la autoridad en Jerusalén y sin embargo él estaba casado con Herodia. Y vemos que no fue Herodes realmente quien pasó el decreto de matar a Juan el Bautista, fue Herodia. Pero resulta que el rey era Herodes. Y sin embargo Herodes se sometió por completo a la autoridad de Herodia. Y luego él fue a obedecer el decreto y la orden que había dado la hija de Herodia. Entonces vemos la pérdida de autoridad de Herodes porque no respetaba la autoridad de Dios. Y no lo hacía porque él estaba en adulterio, porque se había casado con Herodia, que era la esposa de su hermano. Desde ahí empezaba su pérdida de autoridad. Y por otro lado, Juan el Bautista, él no estaba retando la autoridad legal del rey Herodes. Él no la retaba, pero tampoco estaba retando la autoridad de Dios. Y eso es lo que le molesta a Herodia, que Juan el Bautista no guardaba silencio ante esa manera en que ella y su esposo estaban retando la autoridad de Dios. Juan el Bautista denunciaba lo que ellos estaban haciendo. Por eso Herodia le pide a su hija que ordene la muerte de Juan el Bautista. Luego, ¿qué le pasó a Herodes? Cae muerto, comido de gusanos. Es decir, terminó perdiendo toda autoridad, no solo la legal, sino la autoridad sobre su cuerpo. Murió para siempre. Es algo que se repite en los tiempos finales. La Iglesia Católica quiere pasar de nuevo un decreto en donde las personas se vean obligadas a asistir a una iglesia en domingo para adquirir sus bonos de carbono, sus créditos de carbono, porque si no el cambio climático nos va a destruir a todos. PROP es la moderna indulgencia del siglo XXI. El que no lo haga no va a poder comprar ni vender. Entonces, vemos que tenemos dos opciones: someternos a la autoridad divina de Dios, que es guardar la ley de Dios y reposar en sábado y no en domingo, o someternos a la autoridad legal. Sin embargo, vemos que nosotros debemos someternos a la autoridad divina de Dios y por eso no estamos obligados a obedecer el decreto religioso de asistir a una iglesia en domingo o de adorar a la Trinidad o de obedecer la ley sanitaria papal, pero tampoco vamos a desobedecer la autoridad legal, porque la autoridad legal dice: o tú vienes a mi iglesia en domingo o no puedes comprar ni vender. Vemos las dos opciones,